Bueno, vuelvo a saludar, buenas noches a todos. 15 de agosto, luna llena debe ser hoy, no sé si alguno miró. Estamos a punto de comenzar Rosh Hodeshelul, preparándonos para los Yamim Raim, lo que para ustedes debe ser un momento espiritual muy elevado y para mí es temporada alta. Vamos a conectarnos con la parashá de esta semana, que quién sabe cómo se llama. Shoftim. Bien. Jueces. Shoftim, tal cual. Jueces. Una parashá de hiper ultra actualidad. Creo que voy a mutearlos porque hay mucho ruido. Voy a mutear a los que están allá y los que están acá también. Si alguno quiere hablar, se tiene que desmutear, ¿eh? No es para que no hablen, sino simplemente para que no haya ruido de ambiente, salvo que alguien atienda el teléfono, el resto no hay ruido de ambiente. Espero que con esto funcione, que se los escuche. Bueno, entonces... en hebreo, perdóname la interrupción, decí la palabra en hebreo, pues. Shoftim. Shoftim. Sí. Ok, gracias. La que se escribir sería S-H-O-F-T-I-M. Shoftim. En singular, ¿cómo se dice? Shofet. 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 Ah, claro. Y empieza diciendo Shoftim beshotrim titen leja. Jueces, Shoftim, beshotrim, muy bien, policías o guardianes. Shoter es policía hoy en hebreo moderno. Algunas traducciones de la Torá le ponen guardianes. Pero Shoter, Mishtara, en la policía. Entonces, Shoftim beshotrim, jueces. No, por eso algunos lo traducen como guardianes. Pero sí, es el que te cuida. Shoftim beshotrim, titen, de la tet. Titen, te vas a dar, y hasta acá está todo bien. La palabra clave para entender el comienzo de esta playa es lejá. Entonces, claro, es para vos. Y cuando uno piensa en un sistema judicial, en un sistema de policía o de cuidado, de protección de la gente, no piensa en singular, piensa en plural. Los jueces o la justicia y la policía son instituciones para la convivencia, para que tengamos todos, no para que uno tenga... Yo no quiero tener un policía personal o un juez personal, que vendría bárbaro tener, ¿no? Alguien que te cuide a vos en forma personal y alguien que te resuelva los temas judiciales, no como abogado, sino como juez, sería ideal. Tengo policía, pero no me cuida. Me manda el calabozo mi policía. Entonces, Shoftim Beyotrim es, en la visión general, que después vamos a ver más adelante, de la construcción de una sociedad para que funcione, tiene que tener esas dos instituciones centrales, si no, no funciona ninguna sociedad, y si no, pregunten en la Argentina. O sea, cuando no hay justicia, cuando no hay policía, no funciona un orden social, y eso es clave. Pero vamos a empezar con otro significado, que es el de Titen Leja. Vas a poner para vos, ¿no? Entonces algunos rabinos interpretaron esto diciendo lo siguiente: todos nosotros tenemos que tener personas cerca que cumplan la función de aconsejarnos qué está bien y qué está mal, qué es correcto o incorrecto que hagamos. Jueces. Todos tenemos un amigo, cuando vos le contás algo que estás por hacer o que querés hacer, le mirás la sonrisa, le mirás los ojos, le mirás la cara y te das cuenta, ¿está avalando lo que querés hacer o te está reprobando lo que vos querés hacer? Entonces, si vos te juntás con un amigo y le decís, sí, no, estoy viendo cómo hago para falsificar, y entonces el amigo tiene que parte cara de no, está mal eso. Y tenés que aconsejar y decir, no. Tenés que tener cerca siempre gente que cuando vos tengas una idea, un impulso, algo que te lleve a hacer algo incorrecto, te pare. Vos tenés que tener un buen consejo al lado. Y al mismo tiempo, tenés que tener a alguien que te proteja, que te cuide. No que te exponga o que te haga pasarla mal. Entonces, por eso este Shoftim Beyotrim, que tenés que tener para vos, tiene que funcionar en lo personal. Incluso algún rabino va un paso más
Y dice que nosotros como seres humanos, en nuestra cara, tenemos 7 orificios. Y por esos orificios de nuestra cara ingresa a nuestra vida de todo. 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos y una boca. Entonces, proteger el ingreso es tarea de la policía. Entonces vos tenés que tener alguien que proteja, que no ingreses, que no veas lo que no tenés que ver, que no comas lo que no tenés que comer, que no escuches lo que no tenés que escuchar, que no aspires lo que no tenés que aspirar. Uno tiene que estar cuidado, protegido, no expuesto. La vida es demasiado compleja para que recaiga solamente en tus hombros. Rodéate de gente que te ayude a vivir bien, porque no es fácil vivir bien. Es fácil vivir bien en el sentido de vivir cómodamente cuando tenés recursos económicos, pero no se habla de eso. Vivir bien no es poder ir de vacaciones una vez por año y tener un lindo auto y tener una casa cómoda. Vivir bien es tomar buenas decisiones, hacer lo correcto, no exponerte, sentirte cuidado, y esa es, en parte, entonces, la idea, estamos admitiendo más gente, la idea de Shoftim Beyotrim Titen Leja. Pero por supuesto que la parashá va a tener todo al principio una cuestión de justicia, que ahora quiero profundizar un poquito más, porque hay mucha referencia en la parte inicial, y además se llama Shoftim, porque obviamente empieza así la parashá, pero hay mucho de justicia. Entonces, la segunda cuestión de la justicia que aparece en esta parashá es que no está bien, parece una obviedad, parece algo más que obvio, decir que no tomemos soborno. Shohad lotikaj. Soborno no tomes. Shohad. Eso es soborno. Que también le dicen sobre. También le dicen el Diego, el 15. También hay muchas formas de... El retorno. ¿Cómo es que bajo la mesa? Hay como... Ahora como Milei dijo, hay periodistas ensobrados. No sé si escucharon el concepto. Bueno, acá dicen servilleta. Hay muchas maneras de hablar de esto que tiene que ver con una obviedad que parecería no tan obvia porque es una práctica que se hace 3.300 años la denunciaban como prohibida y hoy sigue ejerciéndose y se sigue existiendo. No es tan obvio que no hay que hacerlo y hay que seguir trabajando en esto. Pero quería solamente mencionarlo porque me parece interesante la consecuencia que tiene el aceptar soborno. El texto dice que si aceptás soborno, se ciega o se nubla la vista del justo. El soborno lo que te hace es te afecta la visión. Y por eso quería llevar el tema del soborno no solamente a lo que le das al policía para no te haga la multa, o a lo que le das al inspector de la DGI, de la FIP o de lo que sea, para que no te haga una inspección, sino eso que alguien te da para que vos mires con otros ojos. Y entonces ya no son solamente los oficiales de justicia o del gobierno los que pueden recibir shohad. Ya es cualquiera. Cualquier persona le puede pasar. Porque si vos sos docente y viene algún padre de algún alumno y te hace un regalo, pero no en nombre del curso, delante de todos, sino en privado, seguramente quiere que mire con otros ojos a su hijo o hija en el colegio. Y entonces, cuando el soborno tiene como finalidad modificar tu visión, cuídate. ¿Está más penado recibir que dar? No, no es que esté más penado, es el soborno tiene las dos caras y no tenés ni que dar ni que recibir. Pero ¿qué es el texto? En este punto es no aceptes soborno. Pero se refiere Jamás, las dos cosas están mal. Las dos cosas están mal. jamás se dice. ¿Cómo se dice, perdón, Samuel? Jamás, jamás, Abá. jamás. En yiddish se dice migit jamás, cuando uno da coima. Mirá, no sabía. Coima, Ok. coima, jamás. ¿Y alguna vez lo hiciste, Samuel? No. No. Hazbe Jalil. Yo dejé mi profesión de contador justamente por eso,
porque no quise ser un ladrón para los demás. Mirá, Y ejercí 20 años y abandoné mi profesión. ok. Eh, Dani, ¿quieres decirlo acá? Fabián, Ahí una voy, espera pregunta. que alguien pidió la palabra acá un segundo. No sé quién fue. Sino que hay una especie de gradualismo, ¿no? En el soborno desde una persona que ayuda, y quizás hay una ayuda de buena fe, pero una aceptación de soborno o situaciones. El colegio es interesante, una persona da su tiempo en la comisión directiva y después resulta que el profesor colabora con el hijo. Y no fue una intención del padre, o sí la fue. O sea, tenemos una zona gris. ¿Se escuchó bien lo que Eso planteó también Dani? después se transforma en un argumento de defensa que cada vez está menos justificado, pero que hay zona gris. Acá, bueno, algunos escuchan, otros no, por las dudas repito. Lo que dice Dani es que hay una zona gris donde, por ejemplo, alguien dona su tiempo en una comisión directiva y al hacerlo, después esa comisión directiva de esa escuela, por ejemplo, para poner un ejemplo no del Lambros, ese profesor o ese director en esa escuela que ve al papá que se esfuerza y dona su tiempo, tiene que medir con la misma vara al hijo de esa persona que al resto de los demás, y a veces es difícil marcar esa, digamos, tener esa imparcialidad o tener esa diferencia cuando vos le ganaste cariño, le reconoces el trabajo al otro, o si alguien hace un regalo bien intencionado y el otro lo puede tomar malintencionadamente. O sea, alguien puede decir, no, es el docente de mi hijo, es mi docente, le quiero hacer un presente y está bien. La gran diferencia es si cuando le das el regalo le estás pidiendo algo a cambio o si estás esperando algo a cambio de ese regalo. El Día del Maestro es universal llevarle un regalo al docente, al maestro de tu hijo o a quien sea. Lo que está mal es que cuando alguien hace eso, insinúa que entregando eso dice, bueno, espero que me tengas en cuenta, espero que... Y también existe al revés, existe la intencionalidad y la persona que recibe, digamos, con el maestro, Puede recibir el regalo y no hacer... no tomar ningún mensaje. Sí, tal cual, tal cual. Espera que pidió alguien la mano, que era Julio, y después Ari. Sí. ¿Cómo juega el tema, dentro del tema del soborno, algo que es muy futbolero, que es la incentivación? Es decir, vos querés incentivar a un tercero o un conjunto de terceros a lograr lo que ellos tienen que hacer. Eso está muy bien, eso no es soborno. Incentivar a alguien no es soborno. Y es más, yo les puedo dar un consejo para los que vienen los viernes o lo siguen por YouTube. Cuando el rabino recibe un incentivo, hace una mejor prédica. Entonces, si ustedes quieren escuchar una linda prédica, más allá del chiste, el incentivo no es un soborno, porque vos no estás queriendo transgredir una ley que no sea vista por quien tiene que controlarla o recibir un beneficio por debajo de la mesa. Lo que vos estás haciendo es que alguien rinda mucho en lo que está haciendo porque a vos te sirve que esa persona rinda mucho, ya sea un partido de fútbol o lo que fue. Entonces, Salvo que se eche a menos. bueno, seguro, eso no es un incentivo. no. Estamos hablando de un incentivo para lograr el objetivo que habitualmente tiene que ese grupo o esa persona lo tiene que hacer. Tal cual, el incentivo es para que alguien rinda más de lo que habitualmente rinde, o cuando alguien encuentra una razón, un motivo o algo que... Claro. Ari. Pero ¿por qué? Bueno, una pregunta. ¿Por qué en el caso del fútbol está mal visto ese tipo de cosas? No, no tengo idea. Hasta donde yo sé, hasta como que estuviese como penado. Pero espera, el incentivo positivo no me consta que esté penalizado, pero no lo sé. Pero no creo que esté penalizado. No, penalmente no, pero, viste, socialmente. Pero el pagar para que vayan a menos está tremendamente penalizado en todos los deportes y hay muchos casos donde eso está muy controlado porque tiene que ver con las apuestas también. No tiene que ver solamente con la tabla de posiciones, eso tiene que ver mucho con en la el pasión. tenis. En el tenis Claro, hay mucho deporte donde hay mucha apuesta y donde pagarle a alguien para que vaya a menos es porque está haciendo un delito. Ari. Hacerle una golosina a una criatura para que cumpla ¿es un soborno? Está buena la pregunta. ¿La escucharon? No se escuchó. No se escuchó. Bueno, la semana que viene se las cuento. Estuvo muy buena la pregunta.
No, le pregunta a Ari si ofrecerle una golosina a un chico para que haga la tarea es un soborno. O para que haga cierta tarea. Entonces, si la tarea que tiene que hacer ese chico es lo que le corresponde hacer y vos le das una golosina para que la haga, jamás se puede considerar un soborno. Pero si la tarea que le das para hacer no es una tarea propia de ese chico, sí. Quiero dar un ejemplo porque, para verlo bien fuerte, ¿no? Si vos a un chico le das una recompensa o un soborno puesto en términos de una golosina para hacer la tarea que está obligado a hacer por el colegio, obviamente que no puede estar penado. Pero si vos al chico le decís, mirá, limpiá la casa, y si limpiás la casa te doy una golosina, y está haciendo como trabajo infantil disfrazado de una golosina para hacer una tarea que no le corresponde hacer a un chico, porque no quise dar ningún ejemplo sexual, que sería todavía 1000 veces más grave, ahí es donde estaríamos en un problema. Los hijos de uno para que levanten la mesa. No, un hijo de uno para que levante la mesa y uno le da una golosina, no es un soborno, al contrario, es un incentivo y es un premio y es que cumpla la tarea, como lo dijimos siempre. La Torá dice, cuando le habla a chicos espirituales, dice, tenés que dar una recompensa para que hagas las cosas bien. La misma Torá te lo hace. Te dice, hacé una buena persona y va a llover en tu campo. Y es lo mismo, o sea, digamos, es buscar la manera de que quien no puede hacer las cosas bien, porque todavía no creció para saber que tiene que hacer las cosas bien, que la haga por otra razón mientras va aprendiendo. Tengo algunos chat acá. Activo y pasivo están penados por el Código Penal. Ah, mira, Cari, que es abogada, nos aclara que si yo voy a un jugador de equipo de fútbol y le doy un premio para que juegue mejor, está penado. No. Ah, a ver qué, Cari, por favor. No de recibir y fútbol. aceptar. Recibir y aceptar. Claro. Perfecto. El activo y el pase, sujeto, activo, sujeto. Genial, buenísimo, estamos de acuerdo. Y ojo cuando el incentivo es para rendir a menos. No, ahí estamos hablando, perfecto, estamos en sintonía todos. Genial, a veces quedan viejos los chats y los leo tarde. Bueno, quiero seguir avanzando porque este no es lo más importante de la parasha. Teodoro quiere hablar. ¿Quién? Teodoro. ¿A quién Estaba adoras? levantando la mano. ¿A quién adoras? No, Teodoro se llama, ahí dice Teodoro. Sí. Perdón, Teodoro, no vi tu mano, perdón, desmuteate, por favor, tenés que desmutearte. Y mucho gusto porque no te conocía. Yo soy categórico, ¿no? En realidad, si hablamos de un delito, que es dar, no una propina, sino darle plata a alguien para que yo consiga algo ilícitamente, estoy cometiendo un delito. Entonces la zona gris no existe. Ahora, si tomamos el Código Penal norteamericano, los norteamericanos, la justicia americana, me permite a mí dar una propina, le dicen ellos, entre paréntesis, del 5% del producto que se está negociando. Entonces, eso lo permiten y lo permiten deducir de los impuestos. Entonces, uno se encuentra medio. Lo que pasa es que hay una ética personal. La ética personal tiene que ser más fuerte en el individuo para poder superar el deseo de tener una cosa, aunque sea ilegal, porque no es ético recurrir a un soborno. Y eso es lo más importante. Yo tengo que no permitirme a mí realizar algo que yo considero que está mal. Está bien, gracias Teodoro por tu aporte, me parece interesante para pensar. Lo que pasa es que cuando estudiamos Torah es para entender que nunca puede ser la autoevaluación la manera de saber qué está bien, qué está mal, porque si no acomodamos las cosas en función de esa conveniencia. Necesitamos un parámetro externo que nos ayude a entender qué es lo que está bien y qué está mal. Pero tomo todo lo que decís, que me parece muy valioso, y aclaro solamente lo de la zona gris, que seguramente no es soborno, pero que a veces damos cosas pareciendo generosos y en realidad buscamos algo a cambio, que no es un soborno. Está claro que no es un soborno, pero está en una intencionalidad y una utilización de algo
para obtener un beneficio a cambio, que en algunos casos, como decís vos, es claramente ilícito cuando yo voy a un policía y le digo, mirá, capaz que no viste bien el semáforo, yo te aseguro que estaba verde, y si no viste bien, tomá, este billete te va a ayudar a verlo mejor. Claramente puedo decir, no, lo estoy incentivando a que aprenda a ver, lo estoy aconsejando para que no se cometa un error, y en realidad estoy queriendo, obviamente, algo a cambio. Pero, sí. Armando, por favor, y después quiero seguir porque esto es simplemente el comienzo de para allá, hay temas súper interesantes hoy. Armando. ¿Qué pasa cuando uno da una cantidad de dinero para conseguir una habilitación? O sea, para apurar la habilitación, por ejemplo, de un proyecto de construcción o de un negocio. O sea, una habilitación que te la van a dar porque está todo en orden, pero en vez de que tarde 3 años, se da una cantidad de plata para que esto salga en 3 meses, 6 meses, por ejemplo. ¿Eso es soborno? Es interesante lo que te da Armando, porque no solamente la pregunta es si eso es soborno, sino si a veces las estructuras que funcionan en los países no están hechas de forma tal de incentivar ese tipo de prácticas, en donde se demoran artificialmente ciertos trámites porque saben que la gente tiene necesidad que esos trámites salgan y entonces lo están forzando u obligando a recurrir a estas cosas que Armando pregunta. Entonces, es muy compleja la respuesta a esa pregunta porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, de estructuras armadas para cobrar esos diferenciales. Esperen que los voy a volver a silenciar porque hay mucho ruido. El que quiere hablar tiene que despotearse. Entonces, yo les diría que se alejen lo más posible de esas prácticas, pero cuando la situación de comercial competitiva de un negocio no les permita otra cosa, no puedo recomendar qué es lo que tienen que hacer, pero sepan que es una diferencia enorme cuando no hay alternativa, si vos querés mantener, que no es lo mismo que importar un producto y que aparezca otro, o que subfacturar cantidad, no hablo de esas cosas, pero si el trámite que vos estás pidiendo que te habiliten es algo cashier, estás pidiendo una habilitación que tiene todos los requisitos y que lo único que estás haciendo es entendiendo que el sistema te dice que si no querés esperar 3 años para que te lo habiliten, cosa que no es ni lógica, ni rentable, ni nada, y para acelerarlo tenés que hacer algún tipo de aporte, no puedo decir que está bien, pero tampoco puedo decir que es soborno, porque no estás queriendo tomar una ventaja, no estás queriendo llevarte algo de beneficio personal para vos solo, ni estás queriendo que la persona no vea la transgresión que estás haciendo. Simplemente estás esperando un tiempo normal para un trámite que en cualquier lugar del mundo demoraría ese tiempo. Pero bueno, es un tema muy complejo. Quiero seguir avanzando porque el próximo tema es muy conocido la frase, pero es interesante, que es Tzedek, Tzedek, Tirdof. Tirtze es vas a querer y Tirdof es vas a perseguir. Justicia, justicia, perseguirás. El lema que instaló Memoria Activa cuando empezó a hacer las manifestaciones por el atentado de la AMIA el 18 de julio de 1994, y esa frase que estuvo en boca de todos durante muchos años en la Argentina es de la Torá, de nuestra para allá. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Y más allá de que Moshe era tartamudo, siempre la pregunta que hay es ¿por qué repitió Tzedek? O sea, no es porque no podía hablar bien. Digamos, ¿qué es Tzedek, Tzedek, Tirdof? Y lo que tienen que saber, ya se los dije, pero lo repito porque esto es fuerte, o es importante, no fuerte. La Torá no puede tener palabras de más. No solamente porque es un sistema de Dios, divino, porque en la antigüedad escribir era carísimo. Vos escribías algo, ocupaba espacio, era costoso dejar esa palabra, no se escribe de más. No es eficiente, no piensen en hoy que tenés que escribir una palabra más. Pensá en la antigüedad como se escribía en la antigüedad. Entonces, si aparece una palabra, tiene que tener una razón. Si sé de que es TZ, C es TZE. Entonces, ¿por qué lo repite? Vamos a decir, pues tengo muchos temas y no, voy a darles directamente una linda, por lo menos que a mí me gusta la explicación. Cuando vos perseguís justicia, tenés que tener cuidado con algo. Porque hay una frase peligrosísima en la cultura popular que dice:
el fin justifica los medios. Y entonces Tzedek Tirdov te dice, Tzedek en los medios y Tzedek en los fines. No es verdad que el fin justifica los medios. No es un axioma. Después puede haber alguna situación en la que uno puede utilizar esa frase, pero no es un axioma. O sea, si, bueno, no voy a dar ejemplos de donde se podría aplicar, no vale la pena, pero sí sepan que lo que buscas conseguir tiene que ser tan justo como el camino que vas a utilizar para conseguir eso que buscas. Por eso la repetición de la palabra. Sí, Hay Claudia. un ejemplo en la justicia de no aceptar el fruto del árbol podrido. Sería esto. O sea, el medio, si no sirve, no tomes el fruto, no tomes las consecuencias. Sí, pero también lo podemos pensar en cosas más sencillas y positivas de todos los días. Yo les doy el ejemplo que suelo usar como para entender esto, porque aparte viene Elul, viene Noraim, es un tema... Cuando yo era adolescente, hace 4 o 5 años, iba acá a un shule que ya no está más, que cerró, que se llama el Shole en Florida, Shole María en Florida. Estaba acá en la calle Melo, ese fue mi colegio de la primaria. Entonces, cuando terminé la primaria, seguía yendo ahí a las fiestas, a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y en el Sholem de Florida, en el segundo piso, había un gimnasio, una canchita de fútbol. Y yo jugaba al fútbol ahí. Entonces, yo iba en Yom Kippur con mis amigos, íbamos al servicio a la mañana, terminaba el servicio y nos íbamos a jugar a la pelota en ayunas. Y terminábamos y volvíamos al templo a la tarde y terminaba Yom Kippur y habíamos ayunado y estábamos todos contentos porque habíamos ayunado. El fin era ayunar, que nosotros entendíamos. Entonces el medio no importaba. Si yo jugaba al fútbol a la mitad, y después entendí que ese no es que ayunar no es el fin. Que el fin es la introspección, es la reflexión, es el arrepentimiento. Entonces el medio que yo tengo que usar para llegar a ese fin tiene que ser igual que el fin. Entonces, si ese es mi fin, hacer un momento de introspección, tengo que hacer prácticas durante el día que me ayuden en eso. No me sirve de nada aguantar el ayuno mientras juego al fútbol, porque pensando que el fin es lo único que importa, arruino los medios. Entonces, el fin no justifica los medios. Tzedek, en el medio, en la forma, en la manera, es cuando tenés razón y insultás. ¿Alguna vez te pasó que tenías razón en lo que decías, pero insultaste? Bueno, cuando insultaste, perdiste la discusión. Porque el fin, que era tu verdad, no justifica que insultes, que era tu medio. Y así podríamos dar un montón de ejemplos que hay que tener cuidado de no invalidar el fin por arruinar el medio. Bueno, próximo tema. Justo en época de elecciones tengo que leerles un versículo. Me lo apunté porque lo quería leer para que lo vean en castellano claramente. Y será cuando el rey se sentare sobre el trono de su reino, escribirá para él la copia de esta ley sobre un libro y estará con él y la leerá todos los días de su vida. O sea, ¿querés gobernar? No estás por encima de la ley, amigos. Sos sujeto de la ley como todo el resto. 3.300 años tiene este texto. Y todavía hay muchos lugares del mundo que no lo entendieron. Si querés gobernar, lo primero que tenés que hacer es escribir una copia de la ley y leerla. Tenés que saber que la ley es para todos, no para algunos. Entonces, seguimos con temas de justicia muy potentes, muy relevantes y muy actuales. Y en épocas de elecciones, donde se va a elegir quién va a sentarse en ese trono por los próximos 4 años, esperemos que mandato completo, u 8 años, si es que lo merece y vuelve a ganar una elección, tienen que saber quien asuma que quien ocupan los lugares de liderazgo y de conducción son tan sujetos a la justicia como la gente a la que está liderando. Bueno, y después aparece una frase que también es excelente, una idea, no una frase, que abre la puerta al mundo religioso espiritual del siglo XXI. Del siglo XX, del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, a todos. Pero, como decía el meme al principio,
En este año más que nunca. Acá me pone que habría que recordarle a Netanyahu también. Por supuesto, por supuesto. Y a todos los líderes de todo el mundo, a todos los primeros ministros, presidentes, pero a todos los CEOs, a todos los papás de familia, a todos. Esto es para todos. Porque qué papá no a veces no impuso una regla en su casa que él mismo no cumple. Papá, mamá. ¿Quién a veces no hizo eso en su empresa, su trabajo, que espera cosas de los demás que uno no hace? Bueno, les decía que hay una frase que es muy aplicable para entender el judaísmo como su dinámica. ¿Qué va a pasar cuando pasen unos años si no entiendas la ley? Porque sigue hablando de la justicia, de la ley, y te aparezcan cosas que no entendés. ¿Qué haces? Aparezcan casos que no los encontrás legislados en la ley. ¿Qué tenés que hacer? Ya la Torá en nuestra parashá lo prevé, ¿y sabés qué tenés que hacer? ¿Cómo? Agregar. Vos no. Tenés que ir a los sabios de tu generación. O sea, lo que deja es una catedocracia. Lo que después va a decir eso Johnson, no sé si lo conocen, un historiador, ya falleció hace poco, que escribió varios libros, uno de ellos se llama El judaísmo, es un historiador no judío que investigó las religiones y escribió libros sobre ellas, y cuando escribe el judaísmo dice, el judaísmo es una catedocracia. ¿Qué es una catedocracia? Un gobierno de los que estudian. Cátedra, casia, ¿no? Como democracia, el gobierno del pueblo. Catedocracia, el gobierno de los que estudian, de la cátedra. Y eso es porque les da la autoridad a los que estudiaron. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a surgir que no sabés. La Torá ya prevé que el mundo cambia, es dinámico. ¿Se puede viajar en cohete espacial a la luna en Shabbat? Y mirá, te subiste un jueves, un miércoles, un martes, un domingo y no llegás a la luna antes de Shabbat. ¿Cómo haces? ¿Se puede? ¿O te podés subir a un transatlántico en la costa de Estados Unidos para ir a Europa? No llegás en 4 días. Entonces hay que legislar cosas que en la época de la Torá no estaban. Y no puede ser que quede a criterio de cada uno. Y que, bueno, mira, a mí me parece que sí. Y diga, no, a mí me parece que no. No puede ser una charla de café. Tiene que ser que la gente que estudió los textos y que los vive y que los medita y que los analiza y que los lleva con ellos a toda su vida, te acerques a ellos y les preguntes, ¿sabes qué tengo que hacer? Fabi, viene Pesaj. ¿Se pueden comer alimentos para celíacos en Pesaj? Viene Rosh Hashanah. ¿Se puede viajar al templo cuando me queda lejos de mi casa o es mejor que me quede en mi casa solo y no vaya al templo? Bueno, los sabios de cada generación escriben respuestas para esto. Ahora justo hablamos en un espacio, no me acuerdo si fue en este o en otro, que alguien comentó que acaba de salir una respuesta para los autos eléctricos. Un auto eléctrico es igual que un ascensor, amigos. El ascensor va de arriba para abajo y el auto eléctrico va para adelante, pero es lo mismo. Y si te dejan viajar en ascensor porque es eléctrico, ¿por qué no te van a dejar viajar en auto eléctrico? Paran todos los pisos el ascensor. Sí, es como el subte, ¿viste? El subte es igual, pero... El auto no puedes hacer que haga eso. Es verdad, pero para los que usan electricidad en Shabbat, el auto eléctrico no es un problema. Y si en nuestras comunidades nosotros usamos todo electricidad, o sea, el micrófono, Bluetooth, todo. O sea, no tenés inconveniente. Es un tema para discutir y pensar, pero no quiero eso. Voy a que cuando te dicen esto, te dicen, después no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Y qué significa eso? Ni seas recontraliberal y sueltes todo y te apartes a la izquierda, ni te vuelvas un fundamentalista, un fascista, un extremista. No, tampoco es bueno eso. O sea, tenés una ley, tenés una interpretación de la ley, tenés los sabios de cada generación, tenés que acercarte a lo que te dicen, interpretar como ellos te marcan, no es un tema personal, y después no fanatizarte y no volverte
todo a la izquierda, no laicizarte, no sé cómo se dirá, y no fanatizarte. Sí. Ahora, hay distintos sabios, porque la ortodoxia te contesta de una forma, conservatismo de otra, reformismo de otra. Correcto. Por eso, acá no sé, escuchar la pregunta es, pero hay distintos sabios, hay ortodoxos, conservadores, reformistas. Por eso uno tiene que vivir en el estilo, sistema, razón que eligió y no estar comparando ni estar buscando la que te conviene. Porque hay gente que dice, no, yo hasta que no encontré un rabino que me dijera que sí, yo no lo hice. Entonces tomás vos la decisión y vas buscando a distintos rabinos y el que te dice lo que vos querés escuchar, me lo dijo el rabino. Y en realidad, digamos, uno tiene que encontrar un estilo de vida que va acorde a lo que uno quiere vivir. Hay diferentes propuestas de vida judía. Y tenemos que tener la madurez de permitirle a cada uno que elija esa forma de vida, que a uno lo completa, que a uno lo hace bien, y dejarlo que vive con esa forma. Y no, si yo tengo una y vos tenés otra, yo ningunear o criticar o desautorizar la tuya. Porque ¿saben qué? Todos podemos desautorizar todas las formas de vida, no hay una mejor que otra. Julio. Sí, con respecto a los jueces, creo que en el texto, no sé si la traducción es correcta, dice, juzgarán al pueblo con juicio recto. ¿Es equivalente a juicio justo o es lo mismo? Sí, en realidad yashar debe decir en hebreo, que es como se suele decir estas cosas, que tiene que ver con que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, yashar. El camino recto, derecho, sin apartarte de ese camino. Esa es la metáfora que se busca. Pero sí, tiene también que ver con que sea un juicio con justicia, que es lo mismo, y no habría ahí grandes diferencias. Esperen que tengo algún chat acá que perdí. A ver. Habría que reversarlo a tener, ya hablamos. Por eso decimos que la ley viene de Dios, para que sea externa. El ejemplo del auto eléctrico me hace pensar lo que dijiste referente que el fin no justifica los medios. A ver. Tommy. No, yo se lo tiro a mi rabino. Yo le cuento, pero ¿qué quisiste decirle? Que me parece, lo mismo lo del ascensor, que no corresponde, porque por algo repetiste justicia y dije, explicaste. Para mí está justificando algo de una manera rebuscada, a mi entender. Bien, ok, lo tomo un segundo porque es importante, aunque tengo 2 temas más todavía antes de terminar. A ver, para ordenarnos un poquito en cómo podemos poner a explicar esto. En ningún lugar nos dicen cómo vivir Shabbat. Nos tratan de explicar qué es Shabbat y nos dejan el desafío de construir una vida a nosotros que nos permita ese Shabbat a nosotros. Entonces, por ejemplo, en la Torá no dice no te subas al auto, no lleves billetera. La Torá dice que Shabbat es un día kadosh, es un día distinto, es un día para no trabajar, pero la palabra trabajo hay que explicar y entender qué significa trabajar en los términos de la Torá. Entonces, el judaísmo construyó alrededor de eso una manera, una forma de vivir ese Shabbat. Pero, claro, lo melajá lotazo. Ahora, las cuestiones de la vida van cambiando. Entonces, por ejemplo, hace 500 años, ¿cómo calentabas vos la comida en tu casa? Bueno, tenías un fuego, arriba del fuego ponías una olla y la calentabas. No había otra manera. Y entonces en Shabbat, ¿cómo hacías? ¿Qué vas a comer fría la comida? Y entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Poner una placa arriba, una cosa de chapa, que el fuego esté prendido de antes, lo dejas prendido, apoyás arriba la olla, pero no tocó el fuego. Con la manera de que vos no comas frío en Shabbat. No te van a arruinar el Shabbat para cumplir con el precepto. Entonces entienden que no quieren que prenda fuego, entienden que no quieres que cocines. Cocina antes y después apoyá la olla arriba de la placa de plata que está sobre el fuego. Ahora, cambia de tecnología. Y hoy puedes tocar un botoncito y usar un microondas que no usa fuego, que no cocina, que simplemente calienta. ¿Que es mejor dejar un fuego prendido todo Shabbat para calentar la olla que tocar el botoncito? Al contrario, es mejor para tu Shabbat
no tener fuego prendido en tu casa y tocar una vez un botoncito y comer calentito. No te arruina el Shabbat. Entonces, si en la antigüedad, hace 500 años, los judíos vivían en shtetls o en guetos, vivíamos todos juntos. Entonces, ibas caminando y a 1 cuadra, 2 cuadras, tenías tu sinagoga. No necesitabas viajar en Shabbat. Y había una provisión de Shabbat, de viajar, y está bárbaro, era fácil. Pero ahora te mudaste y vivís en Vicente López, vivís en La Lucila, y no tenés un templo caminando. No hay una posibilidad de caminar. Yo sí, por suerte, yo vivo acá a media cuadra, pero no de casualidad, sino porque elegí esa forma de vida. Pero bueno, hoy sí. Entonces, ¿qué es mejor? No, cumplí con la mitzvah de no viajar y quédate solo en tu casa todo el Rosh Hashanah, todo Yom Kippur y todo Shabbat. Decís, no, mejor es buscar una manera que no altere las reglas de Shabbat y que te permita llegar, pero no para ir al cine, porque ahí tenés razón. Ahora, para ir a hacer con un minyan, con mi comunidad, una vivencia de Shabbat o una vivencia de Rosh Hashanah de Yom Kippur, entonces, ¿sabes qué? Yo creo que en ese caso está bien. No estás alterando por el medio, al fin. Al contrario, estás entendiendo cuál es tu finalidad y estás usando medios acorde a esa finalidad. Que los medios no te alteren. Porque, ¿sabes qué? Yo puedo decir que voy a cumplir Shabbat porque no puedo tocar plata y voy al templo y hago negocio de palabra con todo el mundo. Y no firmo nada porque no se puede escribir. Y no te pago ni te cobro ahora porque no puedo en Shabbat. Pero no importa, pactémoslo. Y mientras están rezando, hablo con el lado y digo, bueno, mañana sube el dólar, yo te lo vendo ahora, si me lo compras ahora de palabra. Y no transgredí nada, porque no toqué plata. No. Y entonces ahí sí creo que el medio arruinó el fin. Pero entiendo que si encuentro un sistema que no altere la naturaleza, porque la combustión del arranque del auto es el problema, que hace una chispa, no quiero alterar el ecosistema, y tengo un medio de transporte que no lo altera, y que no lo activo yo, y que busco la manera de estar viviendo mi Shabbat, yo creo que esto es lo contrario, que es buscar un medio para que el fin no se altere. Y yo no pierda ni el fin, ni nada. Bien, son opiniones, obviamente podemos charlar de esto días enteros. Tengo 2 temas más, uno súper importante y un final. El próximo tema es la famosa parte de la Torá que te enseña una frase que después alteraron por otro concepto y mantuvieron la frase. Cuando yo les digo hoy, vos sos responsable de esto, y vos me decís, no, yo no tengo nada que ver. Y me haces este gesto. Yo no tengo nada que ver. ¿De dónde viene este gesto? No viene de Pilatos. ¿De dónde viene este gesto? Lavarse las manos. De lavarse las manos. ¿Y de dónde viene lavarse las manos? Esto viene de lavarse las manos para una brajá. De antes. No, de Pilato. No viene de Pilato, viene de antes. Viene de nuestra para allá, amigos. Todo viene de nuestra para allá. Todo lo que yo les diga hoy viene de la para allá. En nuestra para allá nos dicen lo siguiente. Vas por la calle no, porque vas por por un campo y encontrás un cadáver. Una persona se murió y nadie sabe qué pasó. No era un comerciante que lo descuartizó. No. Encontraron una persona que se murió y nadie lo vio. Incluso lo mataron. Puede ser que tenga un tiro, puede ser que tenga una flecha clavada. Se murió, lo mataron y no hay huellas digitales, no hay cámaras, nadie sabe qué pasó. ¿Qué dice la Torá? Tenés que medir cuál es la ciudad más cerca de ese cadáver. Y esa es la responsable. Porque no lo protegió, porque no lo cuidó. Si se murió alguien en tu ciudad, en tu ámbito, en tu jurisdicción, podés no ser culpable, pero sos responsable, que no es lo mismo. Si tuviéramos tenido tiempo, les hubiera contado el relato del violador y la mujer y la policía. Pero no, para otro día. Cuando vos asumís la responsabilidad, tenés que hacerte cargo. Entonces tú dice, encontraron un cadáver y si tu ciudad es la más cercana, anda y enterrar a la persona,
Hacé un corbán, entregá un animalito, pagá porque no cuidaste a esa persona, tenés una responsabilidad, no sos culpable porque no lo mataste, pero sos responsable, ofrendá, y una vez que hiciste todo lo que tenías que hacer, que te hiciste cargo del entierro, que te hiciste cargo del corbán, del sacrificio, de pagar, vas y te lavas las manos. Para la Torá, lavarse las manos no es yo argentino, yo nada que ver, yo no me hago cargo, yo no tengo nada que ver. Es, ya hice todo lo que tengo que hacer y por eso me lavo las manos. Estoy limpio. Por eso cuando salgo del cementerio me lavo las manos. Porque uno de los simbolismos que hay es, yo hice todo por la persona cuando estaba en vida y no me quedo con ninguna culpa porque hice todo lo que me correspondía. Porque yo la cuidé, porque yo la acompañé, porque yo la llevé al médico, porque yo le di los remedios, porque yo hice lo que tenía que hacer. Y entonces estoy limpio. Y también vengo al cementerio para recordar. Y vengo al cementerio, pero no importa, porque yo podía venir por culpa. Pero me lavo las manos diciendo, hice todo lo que tenía que hacer por esa persona cuando estaba viva. Y vino después Poncio Pilatos y nos cambió el sentido y el significado. Y el relato que está atrás de todo eso es todo jarta. Digamos, es todo hay mucha sacada de contexto, mucha mentira. Pero lo que dice es, yo no tengo nada que ver y lo mata. O sea, la autoridad de ahí es Poncio Pilatos, es el procurador romano, es la persona del emperador romano en la tierra, en esa tierra, en Judea. El hombre que representa a la persona más poderosa del mundo. Poderosa del mundo. Es lo paralelo a hoy de Alberto Fernández. No. O sea, es el emperador romano en esa época, era el más importante del mundo, más poderoso. Y el representante de esa tierra es Poncio Pilatos en Judea, y él dice, yo no tengo nada que ver, lo voy a matar, pero yo no tengo nada que ver. No es un relato creíble, pero no importa, le cambió el sentido a lavarse las manos. Y en nuestra para allá está el origen, y lo que nos dice es, antes de ese episodio hay una referencia a la guerra. Y después de ese episodio hay una referencia a la guerra. ¿Saben qué nos dice el relato? Toda vida cuenta. Cuando se pierden muchas vidas humanas, pensás que ninguna vale nada o no vale lo que tiene que valer. Toda vida humana vale, cuenta. Y hay que cuidar a cada una vida humana. Y si una vida humana se perdió, hay responsabilidad siempre. Podés llegar a no encontrar al culpable porque no tenés los medios, porque no tenés la información, porque no tuviste los recados, no importa, pero responsabilidad hay siempre. Y hasta que no se hace cargo la persona de la responsabilidad y hasta que no paga las consecuencias de la responsabilidad, no estás limpio. Eso dice la parashá y eso dice la idea de lavarse las manos. Entonces, cuando vas a hacer una brajá, es verdad, tenés que tener la mano limpia, pero la mano limpia de haber hecho lo que tenés que hacer. Tenés que tener la conciencia limpia y la mano limpia. Cada vez que te laves las manos, acordate si te hiciste cargo antes o no. Y si no te hiciste cargo, no sirve de nada que te laves las manos. Y lo último para decirles es que con esto que tuvimos en este relato de la justicia y la construcción de una sociedad y que empezó con una interpretación más personal de que uno se cuide, que uno se rodee bien, que uno tenga en cuenta que somos permeables y que hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos ingresa y después llevado a la construcción de una sociedad y vivir buscando medios justos para llegar a la justicia y construyendo sociedades justas y consultando y buscando la opinión de la gente que más estudió y que más sabe. Sepan que hay que, para ser una buena persona y para ser un buen líder, que también es algo que vimos, porque tenés que ser rey, tenés que ser líder y tenés que saber que la justicia te llega, no estás por encima, no estás por otro lado. Entonces, dedicar tiempo a estudiar la Torá, tenés que tener Torá, y Jochma. Torá y Jochma, que son dos conceptos que quiero que veamos. Jochma, que es jajam, sos un jujem, ¿sí? Sos un poquito un sabio, una persona que entiende. Sos un jujem. Si sos jajam, puedes entender cómo el mundo es.
Y esto lo vinculo con lo que me preguntó antes Armando, ¿vieron? Si tenés que acelerar un trámite que está demorado artificialmente. O sea, tenés que entender cómo es el mundo. Y después tenés que tener Torah para entender cómo el mundo debe ser. Y uno tiene que construir una vida entre esas dos cosas. Entender cómo el mundo es y entender cómo el mundo debiera ser. Y lo digo en este orden a propósito, porque hay gente que trabaja al revés y empieza cómo debiera ser el mundo. Y cuando empezás muy lejos, podés ser muy fundamentalista con el hoy. Porque si hay una distancia enorme y empezaste con a dónde hay que llegar, te vas a frustrar o te vas a volver un fundamentalista. Entonces, entendé cómo el mundo es hoy, cómo funcionan las cosas que tiene, aprendé cómo debiera ser y tracemos un camino para llegar ahí. Y esto es una forma, ¿cómo se escribe Jochma? J-O-J-M-A. Jochma. No es con F, es con J. Jochma. Esto nos debería servir a nosotros cuando pensamos en nuestra familia, cuando pensamos en nuestra vida, cuando pensamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestra situación. Yo no tengo que ver cuál es la situación ideal para después mirar la mía y arruinarme, sino tengo que pensar cómo estoy hoy. Tengo que tener ojos más para ver cómo es mi familia hoy, cómo es mi vida hoy, cómo es mi trabajo hoy, cómo es hoy lo que tengo, lo que soy. Y voy a preguntarme cómo debiera ser y encontrar un rumbo, una dirección, un camino que me acerque a ese lugar. Y quizás esa sea una buena manera de entender Jochma y Torah para nuestra vida. Bueno, les deseo una buena semana, que terminen bien, buenas noches para hoy y nos vemos en Shabbat y nos vemos si no el martes que viene. Gracias, Chau. Fabián. Gracias. Chao a todos, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, chao. Dios. Para después